Buenos días, mis hermanos. Escuchemos. Muy frecuentemente hacemos nuestra vida alejados de Dios. Despierto por la mañana y en vez de buscar la voluntad de Dios, le pedimos que bendiga nuestros planes y muchas veces ni siquiera los hay. Iniciamos labores que se van dando, que van llegando, como si fuera una cosa que improvisada nos llevara a un feliz término. Y cuando el resultado no es el que esperamos, casi le echamos la culpa a Dios. Qué diferente fuera que con un plan en mente lo comentáramos con Dios, pidiendo humildemente su consejo y permiso para llevarlo adelante. Si sabemos que la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede suceder, ¿por qué no hacerlo? En Hebreos 5:7 nos dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. En Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. En Hebreos 5:9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. En nuestra vida secular tenemos siempre que rendir cuentas a alguien y ese alguien nos pregunta o nos orienta a tener un plan a desarrollar para que ese superior califique los materiales y tiempos de ejecución para llegar a un buen fin. Si esto lo llevamos a los pies de Dios, como vimos en los versículos leídos, Él nos escuchará y bendecirá para evitar aflicciones a nuestra vida y acciones, pues cuando todo lo ponemos en su consideración, hacemos todo lo posible por presentar lo mejor para el plan. Claro que nuestra vida, que es de Dios, debe llevarse por los caminos que Él nos indica, aunque de otra manera, o porque de otra manera, es alejarnos de Dios y el resultado será fracaso seguro y aflicción que sufriremos. Dice la palabra en 1 de Pedro 4:18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Cuando actuamos con atención a las normas de Dios, sabemos que tenemos una esperanza viva que es para gozo de nuestra vida, pues la misericordia del Señor Jesucristo, del Señor Jesucristo, nacimos de nuevo y esa esperanza ahora es seguridad, porque Cristo resucitó y por el poder de Dios y nuestra fe tenemos salvación para vida eterna y obedeciendo hemos de vivir con gozo y paz que el Espíritu Santo nos da. Es probable que tenemos que ser afligidos por diversas pruebas, pero si nos apegamos a la palabra de Dios, será para nosotros fuerza y liberación y la aflicción que quitarán de nuestro ser. De lo anterior podemos decir, lo que pasó, sí lo hice, no te tomé en cuenta, Señor, y muchas veces caí, mas ahora te puedo decir que soy parte de la gente que sigue a Jesús y sé firmemente que andando de tu mano, toda mala decisión o acción queda fuera de mis planes, pues quiero alejarme de toda aflicción provocada por mí. Por ello, digo, Dios, purifícame por tu amor, para que sea digno de tu misericordia
La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 7:28, Pablo dice, mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. El que puede es Jesucristo. En Juan 16:33 dice, mas Jesús nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muchas veces la aflicción llega por falta o necesidad, pero podemos recurrir a Dios y Él, de alguna forma, como nos ilustra 2 Corintios 9:9, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Todo esto concuerda con lo que vemos y aún en las limitaciones podemos ser proveedores de amor a nuestros prójimos, como se nos comenta en 2 Corintios 8, del 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. Ejemplos de la palabra de Dios que nos muestran que no estamos solos en estas aflicciones, porque la gente que sigue a Jesús no debe caer en la aflicción. Somos hijos de Dios y Dios es Padre amante, y sabiendo sus atributos, no debemos de dudar de su misericordia y provisión. Job 34:32 nos dice, enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Hay muchas cosas que hacemos sin pensar y cosas negativas que nos llevan a la aflicción y nos preguntamos por qué. Probablemente sea legítima la cuestión, pero lo más seguro es que queramos ocultar, como entonces lo hizo Job, y enfrentar con valentía y humildad, enfrentarnos a Dios solicitando su intervención para pedir perdón y no hacerlo más. El redarguir de Dios en nuestro ser es para limpiar nuestras almas, pues es allí, en el alma, donde anidan nuestras pasiones, y si estas son negativas, nos van a producir aflicción. Mas cuando de corazón reconocemos nuestras faltas, Dios solo espera que le pidamos perdón, y esa herida infligida por el pecado será sanada y la aflicción será anulada. En 1 de Pedro 3:10 dice, el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Una forma de caer en aflicción es soltar la lengua sin el control debido. Hablamos sin medir consecuencias. Santiago 1:26 nos dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión de tal es vana. Dicen por ahí que religión es religar. ¿Y con quién religa el que no analiza sus dichos antes de hablar? Santiago 3:7-8 dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma, así ha sido domada
Así ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal, que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Solamente he de acordar con Dios lo que he de hablar, para que sea de bendición y no de maldición, maldición que acarrea aflicción. Celos, contención, mentira, jactancia, todo esto nos aleja de la sabiduría divina. Esos elementos nos alejan de lo alto, pues es de origen satánico, es terrenal, animal. Siempre que caigamos en estos conceptos, entramos en perturbación y mala obra, lo cual más pronto que tarde nos hará caer en gran aflicción. Pero cuando nos acercamos a Dios para guiarnos en Él, ¿qué diré? ¿En qué haré? Encontraremos pureza, amabilidad, benignidad, misericordia, con certidumbre de que Dios bendice lo que diga o haga, lo que haga yo, y es agradable a Él, y no he de vivir con la hipocresía, y como dice Santiago 3:18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Motivos de aflicción hay muchos, y la palabra de Dios nos lo anuncia: guerras y pleitos, pasiones, codicia, muerte, envidia, combates y luchas vanas, amistad con el mundo que nos aleja de Dios. De todo esto se asegura gran aflicción, pero ¿quién desea aflicción? Santiago 4:10 nos da la salida y asegura la reconciliación con Dios. Dice así: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Además, si queremos tener gozo y paz, debemos erradicar nuestras soberbias y jactancias, pues son malas, con la advertencia, además, que nos marca el verso 17 del capítulo 4 de Santiago, que dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Tengamos paciencia esperando al Señor, porque la venida del Señor se acerca. Señor que es misericordioso y compasivo, así como Él, salvemos almas de la muerte. Él, a quien amamos aún sin haberle visto, y en quien hemos creído, y nos alegramos por Él con gran gozo, pues de Él por fe hemos obtenido la salvación de nuestras almas. Por tanto, y cuidando de sus enseñanzas, practicando lo marcado por Dios, eliminada será toda la aflicción. Cuando la aflicción quiera hacernos su presa, oremos y examinemos nuestra conciencia por si haya algún pecado que confesar, y pidamos el perdón divino, evitando así que la aflicción se apodere de nosotros. Sabemos que existen agentes externos que abonan para que entremos en una aflicción, pero acordémonos lo que Cristo nos dice en Juan 6:63: el Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Todo asomo de aflicción, ponlo en manos de Dios, y los que creemos y por fe nos engarzamos en la mano de Dios, que es el que a través de su Espíritu Santo nos da gozo y paz, y aún en medio de dificultades y problemas no llega a decaer nuestra felicidad, y en consecuencia la aflicción no llega a posesionarse en nosotros. Esto hace evidente la palabra que grabamos en nuestra mente y corazón, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiera Dios que recordemos las promesas que leemos en la Biblia
y no nos dejemos llevar por esas predicciones alarmistas de algunos ignorantes hombres que no hacen caso escatológico de lo que la misma palabra de Dios nos enseña. Gloria sea a Dios por siempre y siempre.